Vamos a saludar en este momento a nuestro primer invitado, con quien vamos a conversar respecto a esta dotación policial. Mariano Huasquito se encuentra con nosotros, analista de estudios económicos de Comex. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muchos hablamos de que la Policía Nacional necesita una reestructuración, más aún cuando ni en los estados de emergencia, ni el pedido de los militares para que salgan a la calle, ni la Policía de Orden y Seguridad que pretendía el gobierno establecer, es decir, que aquellas personas que puedan de alguna manera asimilarse a la policía y poder hacer una unidad especial para que vaya a resguardar las calles. O sea, ni eso fue aprobado por el Congreso, ya fue archivada esta propuesta de plano. Entonces la pregunta es, ¿con qué tipo de policía nos quedamos? Pero el otro lado es, ¿cuánto presupuesto tienen también para poder de algún modo pues, tener las condiciones necesarias para luchar contra el crimen? Y ese es el análisis que hace Comex Perú. Cuéntanos, a ver, ¿cómo han analizado ustedes este manejo presupuestal que tiene la Policía Nacional? Sí, mira, te comento, ¿no? El tema de la inseguridad ciudadana definitivamente es algo recurrente, pero que en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, todos estamos siendo testigos pues, de un incremento sustancial en esta ola delictiva que estamos experimentando todos, ¿no? Y es un problema latente porque finalmente no solamente afecta a las víctimas, que son valga la redundancia, víctimas de los delincuentes, sino también pues a la economía en su conjunto, porque la confianza de las personas al sentirse inseguras, y ahora, por ejemplo, mencionabas pues el tema de los estados de emergencia también que limitan la actividad económica durante ciertas horas en algunos distritos seleccionados, ¿no? Todo ello pues definitivamente impacta en la economía en su conjunto. Y justamente pues para atacar el problema de fondo se requieren por supuesto recursos, ¿no? Los recursos públicos en este escenario específico, una partida presupuestal que es la de reducción de delitos que afectan la seguridad ciudadana. Te comento, a nivel nacional, este 2023 contamos con alrededor de 5.520 millones de soles, presupuesto para justamente esta reducción de delitos que afectan la seguridad ciudadana, ¿no? Por supuesto, este presupuesto está en manos del gobierno central, a través pues, del Ministerio del Interior, que a través de la Policía Nacional debe combatir la delincuencia, y también otro porcentaje pues, en manos de los municipios, principalmente por el tema, por ejemplo, del patrullaje de los serenazgos, ¿no? Ahora, este presupuesto, este 2023, se ha incrementado un 7% respecto del año pasado. Y un poco para entender y para que la población comprenda, ¿no? Nosotros hacemos un ejercicio para comparar en qué situación se encuentran los diferentes departamentos o regiones del país, ¿no? Porque por supuesto que regiones o departamentos como la capital del Perú, Lima en este caso, que cuenta con una población bastante elevada, definitivamente requiere mayores recursos, mayor dinero, presupuesto, pero para hacerlos comparables lo que hacemos es dividir cuánto presupuesto para atender esta inseguridad ciudadana tiene cada departamento entre la población, ¿no? Y de esta manera podemos hacernos una idea de cuánto presupuesto por habitante o por persona se tiene para combatir la inseguridad ciudadana en cada departamento. Y es ahí donde observamos bastantes diferencias o heterogeneidad, ¿no? Por ejemplo, en departamentos como Moquegua, en este 2023 tenemos 238 soles por habitante Wow. para la reducción de delitos que afectan la seguridad ciudadana. En Cusco tenemos 236 soles, pero tenemos en la cola final, ¿no? Departamentos como Loreto, donde apenas tenemos 82 soles por habitante para combatir la seguridad ciudadana, lo cual pues es una cifra bastante ínfima, bastante reducida y de alguna manera pues la cantidad de delitos que se vienen incrementando en los últimos meses requieren pues de un trabajo articulado y para ello por supuesto se necesita contar con los recursos suficientes para dotar pues a la Policía Nacional, como decía, ¿no? al sistema de serenazgo, por ejemplo, de los recursos necesarios para hacer frente a esta ola delictiva, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿cuánto es el presupuesto? Repítanos, ¿cuánto es el presupuesto para que el público lo entienda claramente? ¿Cuánto es el presupuesto asignado por habitante en torno a la seguridad?
a la Policía Nacional, dicho sea de paso? A ver, por ejemplo, ¿no? A nivel nacional tenemos que es en general 5.520 millones este año 2023, se ha incrementado un 7% respecto al año pasado, ¿no? Pero cuando vemos ya por habitante, por ejemplo, ¿no? De hecho, por decirte algunos A departamentos, ver. uno de los mejores, de repente, Tumbes, tiene 194 soles por habitante y se ubica en la posición 7 de los 24 departamentos si quisiéramos hacer un ranking, ¿no? Pero después tenemos, por ejemplo, a la región Ancash, donde solamente hay 160 soles por habitante, lo cual lo ubica en el puesto 10, y más preocupante está, por ejemplo, la región La Libertad, donde tenemos apenas 111 soles por habitante y la ubica en el puesto 20 de 24 departamentos, pero también Cajamarca, por ejemplo, solamente tiene 100 soles por habitante, con lo cual es el penúltimo departamento con menos presupuesto a nivel nacional por habitante para la reducción de delitos y Sí. faltas que afectan la seguridad ciudadana, ¿no? Ahora, entonces la pregunta es, ¿cómo es que queremos exigirle a la Policía Nacional que afronte una lucha contra la delincuencia cuando tiene apenas, por ejemplo, lo has dicho claramente, 111 soles acá en La Libertad, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué no decir Cajamarca, que está muchísimo más abajo? Entonces la situación se complica, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y además, por ejemplo, también revisando algunas otras cifras en cuanto a la población de 15 años a más que ha sido víctima de algún hecho delictivo en los primeros 6 meses del año, según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, tenemos que a nivel nacional, en estos primeros 6 meses, el 26.9%, casi 27% de la población peruana ha sido víctima de algún delito, ¿no? Población mayor de 15 años en el ámbito urbano. Estamos hablando de que 1 de cada 4 personas ha sido víctima de por lo menos algún hecho delictivo, y seguramente todos los que nos están oyendo pues tienen, si no han sido víctimas ellos, tienen algún familiar, algún conocido que han sido víctimas de la delincuencia. Y definitivamente, nuevamente, cuando hacemos un análisis un poco más para conocer la situación de las diferentes regiones, pues tenemos que de repente, por ejemplo, en Amazonas tenemos el 14.8% de la población que ha sido víctima de algún delito, pero en regiones como Ancash ya se viene incrementando en 17.3%, Sí. ¿no? Tenemos también en Cajamarca alrededor del 15%, en la región La Libertad, por ejemplo, el 23.5%, casi 1 de cada 4, y así las cifras son bastante importantes. Ahora, muchísimas víctimas seguramente por temas burocráticos de tiempo y demás no denuncian cuando son víctimas, con lo cual las cifras podrían ser incluso superiores, ¿no? Y es algo alarmante, y por lo cual nuevamente soy bastante enfático en resaltar que se requiere, por un lado, contar con los recursos, pero también en que nuestras autoridades demuestren que están trabajando en un plan articulado y un plan Y integral de lucha frontal sí. contra la delincuencia, y no de repente nos vayamos por soluciones más de corto plazo como lo son los estados de emergencia, Sí. que también generan un costo bastante alto, ¿no? Sí, para la justo economía y Marcelo, para, sí, para la población. justo Marcelo te iba a preguntar por ello. Queremos la efectividad de la Policía Nacional, pero tampoco esto pasa por presupuesto, ojo, o sea, si bien es cierto, el presupuesto es más que importante, esto tiene que verse reflejado con las estrategias, ¿no? ¿Qué estrategia se tiene? Y tú lo has mencionado, estado de emergencia, que saquen a los militares a la calle, y esta policía de orden y seguridad dentro del plan Boluarte, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué tan efectivo es esto? Y si se pone, como lo hemos visto, se pone en ejecución, el poco dinero que tenemos también se desperdicia. Marcelo, me tengo que ir a una pausa y regresamos para seguir conversando en torno, pues, a este presupuesto magro que tiene que tiene la Policía Nacional en las regiones, ¿no? Un presupuesto magro, pero que vemos también que está mal utilizado. Con eso regresamos. Hablamos con Mariano Huasquito, analista de estudios económicos de Comex Perú, en torno pues a este presupuesto que tiene la Policía Nacional, que si bien es cierto se ha incrementado en un 7% para este año, la distribución es más que injusta, inequitativa. La Libertad apenas tiene 111 soles por cada habitante en torno a esta situación. Pero este magro presupuesto que vemos que hay en las regiones como La Libertad, Cajamarca, Ancash, este magro presupuesto
se desperdicia aún más con estrategias que no dan resultado. Por ejemplo, con el tema de los estados de emergencia. Marcelo, ¿qué comentario tienes tú y han podido analizar ahí en Comex Perú? Sí, gracias. Nosotros desde Comex Perú consideramos, y no solamente esto es una opinión, sino de que en realidad las cifras lo demuestran, ya hemos tenido experiencias anteriores, por ejemplo, en el Callao el año pasado, en 2022, tuvo más de 300 días de estado de emergencia, y en realidad pues ya diferentes entidades manifestaron su preocupación sobre continuar con una medida que no contribuyó realmente en resolver los problemas de fondo y las causas que generan finalmente la inseguridad ciudadana, ¿no? De hecho, el ex titular del Minter, Carlos Basombrío, también mencionaba pues que lo que se requiere es una mayor inversión en inteligencia y en capacidad operativa de la policía para desarticular las organizaciones criminales. ¿Qué pasa con los estados de emergencia? ¿No? Decíamos también de que en economía y en general toda política pública debe considerar y ponderar todos los costos y beneficios de una medida, ¿no? Y realmente si los beneficios no compensan los costos en los que estamos incurriendo, y hablo de costos primero en los negocios, en aquellos que no puedan operar durante las horas de estado de emergencia, segundo, en la imagen que transmitimos al extranjero por el tema del turismo, uno de los sectores más afectados por la pandemia y que no terminan de recuperarse, uno de los pocos sectores que no termina de recuperarse. Desde Comex Perú también hablamos constantemente del tema del turismo, que es un sector de motor de desarrollo descentralizado, pero que lamentablemente no levanta o no termina de levantar vuelo, y medidas como el estado de emergencia pueden impactar en la imagen del Perú ante los ojos del mundo, porque de alguna manera, pues, los ciudadanos o los visitantes, sobre todo extranjeros, pues, pueden considerar al Perú como un país inseguro, ¿no? Y estado de emergencia también, el mensaje que damos también eleva las alarmas y llama bastante la atención, por lo cual, pues, podemos impactar en una un menor flujo de llegada de turistas, sobre todo extranjeros, ¿no? La Entonces, repercusión es terrible, sí, efectivamente. definitivamente, pues lo que se debe hacer es dotar a las entidades, ¿no? De el recurso, por un lado, financiero, es decir, contar con el dinero, pero también que éstas puedan tener un plan integral de solucionar el problema de fondo y no irnos, como decíamos, pues por medidas muy de corto plazo que ya han demostrado no tener efectividad. Mariano Basquito, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y nada, y a Comex Perú también por hacer este análisis en torno a la información, ¿no? Estamos intentando ver cómo luchar contra la delincuencia, pero sin estrategia y sin presupuesto o presupuesto mal distribuido, todo mal. Marcelo, te agradezco mucho. Muchas gracias por el espacio. Que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias. Marcelo Basquito estuvo con nosotros, analista económico de Comex Perú.